¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Ruth Cerezo de Neurosintergia y estamos iniciando Manuel Cervantes, director de Intelisoft y miembro de Neurosintergia, el programa del día de hoy de Neuroespacio. Sean todas y todos bienvenidos. ¿Cómo estás, Leobardo? Es un honor tenerte aquí con nosotros compartiendo este espacio, sobre todo después de un fin de semana muy intenso, en donde finalmente se hicieron muchas cosas, se descubrieron otras y se destaparon otras. Hola Manuel, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Gracias por estar ahora sí en Neuroespacio. Ahora con nuestro gran invitado, Leobardo, el que nos va a estar ahora sí nos va a estar comentando la experiencia que fue la primera meditación anual de Neurosintergia, que esto fue algo dinámico, algo muy de alto provecho, porque pudimos comprender lo que tienen los alcances de la meditación y ahora sí estamos aquí para conversar sobre la experiencia, ¿no? Con Leobardo. ¿Cómo estás, Leobardo? ¿Qué tal? Muchísimas gracias por esta invitación, que seguramente va a ser muy reveladora. Hay muchas cosas que platicar. Muchísimas gracias. Pues es un gusto tenerte aquí, Leobardo, y bueno, pues ya sabes, digamos que tú fuiste parte importante también de la de difusión de lo que es el trabajo del doctor Jacobo Grinberg. Sabremos que eres un gran estudioso de diversos temas y pues en ese sentido pues fue realmente muy grato porque, vamos, pude platicar por primera vez en tu programa, en Enigmas 360 grados, un programa con muy alto reconocimiento acerca de las cosas que estábamos empezando a hacer. Y entonces, pues eso finalmente, pues lo que hizo fue que mucha gente de tus seguidores, de tus seguidoras, pudiera estar pues enterada y enterado de lo que estábamos haciendo en lo que después, ¿cuándo iniciamos, Manuel? En febrero, ¿verdad? Febrero. Neurosintergia. Ajá. Sí, principios de febrero es donde yo empiezo a conocer por medio igual de Enigma 360 lo que son las entrevistas hacia bueno, no neurosintergia, sino la psicoterapia que en ese entonces estaba manejando y ya empezamos a generar todo esto y es que con la inauguración del año, ¿no? Lo que viene siendo neurosintergia es que ahora estamos ya compartiendo este espacio, compartiendo todas estas experiencias que se han ido eh, forjando entre nosotros. Sí, y de hecho, bueno, fue un enorme honor pues en esta parte hacer la primera meditación anual. Yo sé la historia, Leobardo, tú sabes la historia, pero me gustaría que contaras tu versión. Bueno, primeramente poner en contexto y sumar pues también ese agradecimiento a Ruth, quien realmente pues el año pasado que comenzamos pues esta relación de vínculo con todo lo que es el legado del doctor Jacobo Grinberg, pero ante todo con la continuidad que le has venido dando, sobre todo con tus propios trabajos, con ese impulso que le vienes dando. Eh, pues fue algo muy interesante porque, como bien decías, hay algo que siempre me motivó a acercarme a buscar pues el trabajo del doctor Jacobo Grinberg. Y bueno, pues henos aquí en una experiencia, ¿no? Que bueno, tú generaste este puente con el grupo y bueno, yo propuse que, bueno, si había esa afinidad en este lugar tan maravilloso que es el Valle Sagrado de Tepoztlán, que es en sí un lugar maravilloso para nuestro país, un pueblo mágico, pero es un enigma, es un gran enigma que he venido trabajando desde hace muchos años con muchas experiencias en este sitio, que bueno, ya las estaremos platicando, pero bueno, el hecho de haber entrado pues a una cueva, ¿no? Ya no solamente es el lugar físico de superficie, sino que también pudiésemos sumar pues esta meditación en un lugar pues donde corren precisamente también corrientes magnéticas, que también ya lo podremos hablar en un momento más, por qué darse una meditación, por qué generarse este vínculo y sobre todo ir sumando para que estos esfuerzos, la gente, todos los participantes y que también se vuelva un vínculo
de los participantes a más gente, que este conocimiento, que todas estas prácticas puedan alcanzar a más personas y que puedan vivir su propia experiencia, ¿no? En donde hemos platicado que pues poderse vincular con estos conocimientos es poder crear nuestra realidad. Exactamente, es un lugar muy mágico. En este sentido, hace más o menos, ¿qué será? Un mes que tuve la oportunidad de estar allí en Tepoztlán, Morelos, un lugar increíble de México, y sentir algo, un llamado, ¿no? Llevamos un año, más o menos un año, haciendo el proceso de meditación neurosintérgica, con toda esta condición de alcanzar el objetivo, que el objetivo es precisamente la conciencia total, la conciencia de unidad, tal como lo describe la teoría sintérgica. Y bueno, desde que me entrevista Leobardo hace un ratito, un poco más de un año, pues finalmente generamos pues esta sinergia de trabajo, de compartir cosas, y te comparto unas fotos, ¿no? Entonces, donde te digo, bueno, igual a lo mejor ahí hay amigos en el cielo, ¿no? Y tú me dices, no, no hay nada, ¿no? Pero te mando también una foto donde aparecen dos columnas muy especiales, y entonces me dices y me platicas que es un lugar de alto poder. Y en ese momento me cae el 20 de que finalmente el mensaje era, hay que traer al grupo de meditación acá. Es correcto. ¿Qué tiene de especial ese lugar? Bueno, primeramente, aparte de que es un lugar totalmente místico, prehispánico, ¿no? Donde la cultura tlahuica, náhuatl, pues tuvo un sitio sagrado, ceremonial en este lugar, pues no era en vano, sino que muchos de los ancestros buscaban lugares altamente energéticos, ¿no? Hoy, ya con los nuevos términos, ¿no? Que podemos decir que Tepoztlán es sintérgico, que concentra una gran cantidad de códigos, zonas que también se han manejado en otros términos científicos de la red neuronal de la Tierra, que son las líneas Hartmann, ¿no? Todas estas líneas Ley que también se le llaman. Bueno, pues nuestros antepasados, dentro pues, de estas investigaciones que he realizado, porque yo amo Tepoztlán, realmente yo acabo de llegar de Tepoztlán, me quedé todavía un ratito allá, pues las tradiciones ancestrales que tenemos también muy a flor en estas regiones es la cultura olmeca, la cultura madre de todas las culturas mesoamericanas, y donde se encuentran estos pues monumentos de montañas en forma de V, también es una V, como un triángulo hacia abajo, pero también es un triángulo hacia arriba, ¿no? Entonces son cruces, realmente es como un cruce de líneas, ¿no? Y las montañas, también dentro de todas estas investigaciones que he realizado, son antenas. Las montañas son grandes antenas, grandes estabilizadores planetarios. Precisamente las montañas artificiales que crearon nuestros antepasados fueron estos monumentos que conocemos como pirámides, pero realmente no son pirámides, son templos que están fundados también en líneas energéticas. Entonces, es por eso que me llamó mucho la atención, ¿no? Que me mandaras estas fotografías en donde hay estas montañas en forma de V, y precisamente es una gran señal que es el anclaje de energías, tanto telúricas como terrestres, como cósmicas, mejor dicho, ¿no? Sí. Hola, mira, una pregunta muy interesante que ahorita que estás comentando sobre las posiciones, las antenas, es creo que hay muchos que tienen esta duda, ¿no? De cómo se surge esta idea, este motivo de ir a meditar a esta cueva, porque como cuando llegamos, nos dices, ¿no? De abrigarnos, de ir todos cómodos, vamos adentrándonos a la cueva y ya todos tenemos como que ese campo, esa energía ya como que más concentrada, estamos en lo que son las actividades, las dinámicas, y se siente, no sé, esa tranquilidad. Y de igual forma esa experiencia que nos compartes, me gustaría saber cuál fue esa motivación, ¿no? Porque precisamente ese lugar. Bueno, precisamente es que, como mencionaba, como es altamente
electromagnético, pues no hay como las cavidades subterráneas por donde pasa este flujo de energía. Tepoztlán ya es un lugar, como menciono, altamente mágico. Me llamaba mucho la atención porque eran los caminos que tomaba también el doctor Jacobo Grinberg para llegar a una pequeña casita que tenía en un poblado muy cercano. Y por qué no realizar pues una meditación aparte en el Valle Sagrado, pero yo hago algunas expediciones a algunos lugares también muy poderosos, magnéticos de nuestro país, y hago algunas investigaciones de espeleología. Me llama mucho la atención porque hay una versión que los astronautas cuentan, ¿no? Los astronautas, ¿por qué incluyo el tema de los astronautas? Uno de los astronautas, el último que pisó la luna, que fue Edgar Mitchell, que ya trascendió, decía que pues él había tenido una expansión de conciencia pues estando en el espacio, y en el espacio hay irradiaciones electromagnéticas de las estrellas. Pero no solamente tenemos esa expansión de conciencia en el espacio, también la podemos tener aquí en nuestro propio planeta. No tenemos la oportunidad nosotros de ser astronautas. Entonces, los antiguos sabían que muchas de las preparaciones para llegar a un acceso interior es elevar nuestros campos magnéticos a través de las energías de la propia Tierra, ¿no? Que comúnmente la nombramos la Madre Tierra, ¿no? Entonces, ¿por qué no vincular estas experiencias científicas, teóricas, a la práctica? Y es por eso que se motivó pues poder conjuntar todos estos hechos. Como bien conoces, el trabajo de neurosintergia, parte precisamente de es entrar en estado de expansión total, lo mismo que estás mencionando, que se puede hacer aquí en la Tierra y que creo que nuestros el grupo de neurosintergia, las personas que están integrando la práctica de la meditación neurosintérgica, de una u otra manera se han sentido en este espacio exterior, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. En realidad lo que hacen es tocar el espacio cuántico, el espacio sintérgico, a través del espacio sintérgico llegar al espacio cuántico para poder estar inmersos ahí en un proceso que es puramente experiencial, o sea, no tiene parañón con respecto a un aspecto sensorial, o sea, no te puedo decir ahí que se ve, se escucha, se siente o se huele, no, es una cualidad de la experiencia totalmente diferente. Podríamos decir entonces que esta experiencia en la que vamos, porque finalmente si te diste cuenta no hice muchas preguntas. ¿Por qué? Porque cuando uno hace muchas preguntas se queda atorada la experiencia a nivel de corteza cerebral. Y atorar algo a nivel de corteza cerebral es que te vas a volver pues un avatar, digamos, estándar. No es porque eso sea malo, pero lo que estamos buscando es exactamente el otro efecto. De tal manera que dejo guiar en esta parte de la experiencia hasta después de culminar la experiencia empezar a preguntar, que es lo que finalmente estamos haciendo ahorita Manuel y yo con todas estas cosas que empezaron a surgir después. La cueva entonces funciona, digamos, como un eje en donde se concentra toda la energía, por llamarlo de alguna manera, todas las vibraciones, el campo de la montaña, porque además es una montaña increíblemente especial. O sea, estás ahí y no te sientes igual en ningún sentido. Podríamos decir entonces que esto funcionó como si fuera un rayo láser en donde nosotros procedemos a hacer la meditación ahí, de tal forma que nos dota de esta facilidad como para entrar en espacio sintérgico y a la vez regresar la experiencia, digamos, como si fuera un cono de proyección. Exactamente, esto lo comentaba un poquito antes de nuestra reunión con Genaro, él es testigo de lo que estuvimos platicando. Si ya el ser humano como un ente electromagnético, bioenergético, puede llegar a través de estos estados acrecentados, ¿no? de concentración magnética de nuestro cerebro, de esta interacción electromagnética, los lugares como las montañas, como la naturaleza, realmente potencializan, ¿no? Todas estas capacidades que tiene el ser humano. Richard Feynman, un pues, importante científico, mencionaba que por lo menos una hora
de enraizamiento, es decir, de estar en contacto con la tierra. Entonces, en nuestro cuerpo viene ionizándose, ¿no? Viene cargándose de energía del planeta, porque realmente el planeta está vivo en el sentido de que también tiene vida electromagnética, ¿no? Entonces, nosotros podemos ser pues, pilas recargadas en base a estas líneas energéticas, que no es mística, realmente estar adentro de estos lugares. Uno sale con otro tipo de frecuencia, otro tipo de batería, es decir, el resultado es nuestro estado de ánimo, e incluso ya más adelante podemos platicar qué sincronicidades pueden ocurrir con lo que pensamos, con lo que sentimos y lo que se crea de la realidad cuando uno está interactuando en estos dos medios, en nuestra meditación y en estos lugares de poder. Ok. Es muy interesante lo que comentas ahorita porque, por ejemplo, en mi experiencia, al momento de ya ir documentando todo lo que es la travesía del camino, pude notar que muchos vamos disfrutando, ¿no? Otros vamos preocupados, vamos viendo lo que vamos observando en toda la cueva. Incluso había tramos donde habían rocas, había lodos y toda esa parte. Es una experiencia más que vamos a un lugar. Sabemos que no estamos ahora sí en la tierra, ¿no? Terrenalmente hablando en la superficie. Sí. Estar en esa energía, en ese clima también, no hacía tanto frío, pero estaba agradable porque sentía que no estaba solo. En ese punto nosotros creamos como que ese campo, esa energía, y ahora mi pregunta sería, ¿cómo yo me puedo dar cuenta o cómo siento esa vibración, ¿no? ¿Cómo yo comparto? Por ejemplo, en mi caso, estar escuchando la meditación, estar escuchando la respiración y estar consciente de lo que están haciendo los compañeros, me abre a ideas, estar imaginando y estar también en esa, no es la nada, sino es un sonido que tú generas, que tú te tiene pensando o consciente de que estás en un lugar donde te puedes expandir, ¿no? Válgame la redundancia. Eso es como que cargarnos de energía y posteriormente hacer esas actividades. Exactamente. Muchas veces la meditación se ha tomado como algo místico, como algo volátil, como de que si no siento, entonces no medité, no hay un resultado, pero no, realmente esta parte que es el no juicio, la parte de la atención plena, ¿no? Hoy se basa mucho en este New Age, ¿no? En estas plataformas del mindfulness, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que es la atención plena, exactamente, va por ese terreno. Mientras nosotros estamos en una atención, ¿no? Incluso el disfrutar es una atención. O sea, yo disfruto de la oscuridad, de la aventura, de la adrenalina, de lo que no sé qué me va a pasar. Eso es una atención. Estamos sintiendo. Y cada vez que esa atención se va amplificando, pues vamos abriendo nuestros sensores, ¿no? Y eso, bueno, va siendo una experiencia, cada uno puede percibir de diferentes formas, ¿no? Hay veces que sientes precisamente oleadas de energía, como cuando nosotros nadamos, cuando estamos mucho tiempo en el mar y después salimos, se nos queda, ¿no? Como esa sensación. Muchas veces en este tipo de lugares, como digo, he visitado muchas cuevas y se puede percibir eso y no se trata de un misticismo volátil, ¿no? Entonces, sobre la atención, sobre todo la atención es lo que te permite estar sensitivo. ¿Y cuál fue tu experiencia? ¿Qué viviste? ¿Qué sentiste en la meditación, en todas estas actividades que se estuvieron en la cueva? ¿Cuál fue tu experiencia? Cuéntanos, no sé. Wow. Primeramente, pues el ambiente, una de las primeras cosas que me gustaría compartir es, como digo, he estado en muchas cuevas, he hecho expediciones interesantes en cuevas y las cuevas son frías. O sea, se crea un microclima muy especial. Pero también, aparte de que hago investigación, expediciones, me gusta mucho estar en este tipo de lugares, obviamente también practico la meditación y estos temas enigmáticos, ¿no? De desarrollo humano y espiritualidad. Y
también he experimentado cómo cuando uno pone esa atención plena, se pueden crear microclimas. Uno los puede generar, uno los crea, consciente o inconscientemente. Y eso es lo que sucedió. Eso es lo primero que pondría yo en esta charla, que se creó un microclima. Y obviamente recuerdo mucho las palabras de Ruth, que es, vamos a crear un campo unificado. Ahí estuvo la respuesta. Traducido en experiencia, en praxis. Y yo te preguntaría, Leobardo, ¿tú conoces muchos tipos de meditación? ¿Has viajado mucho? Finalmente, ¿practicas también la meditación y practicas de diferentes tipos de meditación? La que vivenciaste, porque bueno, también has ido siguiendo el trabajo de Neurosintergia, pero creo que no de una manera tan directa como este sábado. ¿Qué diferencia hay de esta meditación con las otras meditaciones? Bueno, mediante esta atención, me parece que es prácticamente como la montaña rusa, ¿no? Uno entra inmediatamente en ese campo unificado, ¿no? Porque ya empezamos con una sintonía, primeramente una sintonía. Todos estaban perfectamente sintonizados y eso nos vuelve como un reactor. Yo he vivido experiencias con diferentes grupos, llevo también a grupos a meditar a estos lugares para que entren en contacto con la naturaleza hablando de estos temas, pero obviamente ya estando con personas que ya son reactores de la práctica, y fue entrar en una dinámica muy veloz, realmente muy veloz. Es algo que entro en ese contacto personal dentro de mi meditación, pero a veces en un colectivo de gente entra precisamente este juicio, el que se rascan la cabeza y que se van acomodando, ¿no? Va fluyendo de diferente forma. Pero en realidad esta experiencia que viví fue muy acelerada, ¿no? Realmente sí lo puedo mencionar como si estuviéramos en un reactor y de hecho las experiencias que pudimos compartir algunas personas fueron muy similares, también esa sincronicidad de experiencias me llama mucho la atención, haber podido sentir no solamente la energía, ¿no? Estas vibraciones, sino también sonidos que no son sonidos externos, sino fueron sonidos de nuestro campo electromagnético, porque nos volvemos como bobinas. Entonces una bobina emite vibración y no solamente uno siente la vibración, que a veces en meditación uno termina sintiéndose como campanita, ¿no? Como en cierta resonancia. Pero como esto que he mencionado, que es como cuando la sensación del agua toca nuestro cuerpo, sino ya es una sensación mucho más acrecentada, diría yo. Y para mí, bueno, fue algo muy, muy interesante que todos vivieran de alguna forma sincronías de vivencias, que para mí siempre es muy importante revisar que haya ese tipo de analogías, ¿no? Porque cada experiencia es individual, pero cuando se puede vivir un campo unificado, ahí viene la experiencia de verificación que pues tanto necesitamos en estos momentos, que es decir, generar lo que también se llama el campo mórfico, ¿no? Lo que generamos en una colectividad y poder vivirlo, poderlo registrar, bueno, eso ya dentro de las investigaciones ya también es muy interesante. Muy bien. En este sentido, bueno, estás hablando como de la parte general, pero yo te preguntaría más directamente, ¿a ti qué te pasó? ¿Qué se puede ver que a ti, que a Leobardo Peña, que conocemos mucha gente, le pasó? Ya sabemos que vamos a entrar en ondedades personales. No. Nada más en una cuestión general. ¿Hubo cambio en antes y después o fue solamente un evento enriquecedor y nada más? Empieza por ser muy enriquecedor y culmina con un hecho de que esto que generé en lo personal dentro de este campo, con el colectivo y sobre todo, pues esta dinámica, ¿no? Así como fuiste introduciendo, ¿no? Con la meditación guiada y después en ese silencio, para mí generó posteriormente al salir, obviamente, sentirme como lo que menciono, como campanita,
sentirme todavía como flotando, ¿no? Es algo que no venía sintiendo después de un buen ratito, y poder generar incluso realidades, ¿no? Eso fue algo que me dejó pensando, pero también me dejó en otro tipo de autoobservación, porque yo quería encontrar a una persona que vive allí en Tepoztlán, una muy buena amiga, y pues se dio la sincronicidad, y no solamente una vez, lo volví a repetir, bueno, ya me la encontré, a ver, en esto que hemos vivido de crear esta realidad de este campo, deseo, ¿no? Volverme a encontrar a esta persona, y me la volví a encontrar. Wow. Entonces, doy fe, eso es lo que viví en sentido, en práctica y en creación de realidad, ¿no? No lo asumo solamente como el azar, realmente lo asumo como que se generó precisamente esa fuente de creación y se manifestó, ¿no? Independientemente de todo lo místico que podríamos decir, pero se creó realidad. Entonces no fue una vez, fueron en 2 ocasiones, y una que ahí después lo preguntaré, Ruth, ahí sí le metí mente, porque dije, ahí me cuestioné, ya lo logré, o sea, realmente mi deseo de encontrarme con esta persona, la encontré. Pero dije, a ver, una segunda ocasión, y volvió a ocurrir. ¿Te imaginas en esta parte del proceso? Entras en estados de certeza, ¿no? Al saber Ah, que exacto. vas a entrar en este proceso de contacto. Pero además llegas a un punto a donde finalmente estamos buscando llegar, que es a la parte de modificar el espacio cuántico para provocar, colapsar, diríamos en física cuántica, colapsar un hecho, ¿no? Y además es colapsar un hecho que no está ocurriendo en ese momento, sino que lo estamos mandando a futuro. En física cuántica sí sería en ese momento. En el momento que colapsas, no importa si es 2 o 3 días después o 10 segundos después, estás colapsando un hecho. Y tú aprendes, bueno, más bien descubres que ya puedes hacer eso y además te das el lujo de probarlo, ¿no? Eso es increíble porque es una parte finalmente que todos los del grupo de Neurosintergia buscan alcanzar. Exactamente, muchas veces entramos en estado de certeza inconsciente. Aquí la diferencia es entrar en un estado de certeza consciente, ¿no? A voluntad, realmente en el uso de todos nuestros sentidos, ¿no? Porque digo, hay veces que en esa parte del inconsciente, ¿no? No estamos en esa atención, pero se generan esos campos de sincronía y se logran. Pero cuando hay observación, e incluso como menciono, ¿no? Podría decir, le metí mente porque dije, bueno, hoy sí se dio lo que yo deseaba que se pudiera concretar, pero me propuse quiero que vuelva a ocurrir, y ocurrió. No, mi pregunta que sale ahorita del estado de certeza, ¿y qué trascendencia crees que hay en este evento, en estas dinámicas, para la expansión de conciencia de los grupos de meditación? ¿Cómo puede repercutir todas estas actividades? Lo que acabo de mencionar es el estado de certeza consciente. Es algo que a través de la práctica es lo que comúnmente y místicamente también decimos es estar despierto, ¿no? La atención, porque muchas veces deseamos tantas cosas, pero tenemos en toda esa licuadora tantos pensamientos que cuando nos volvemos observadores podemos elegir. O sea, ahí entra como esta teoría del holograma, ¿no? De esta situación virtual. Paso, paso, esta la quiero, Ah, ok, perfecto. ¿no? Ahora, pero Podemos meternos a voluntad. exacto. ¿Crees que independientemente de que uno de los grupos no esté en ese lugar, ahora sí, puede hacer todo eso a distancia o donde esté, ¿no? Como dices, es la parte de estar presente, de estar en nuestro entorno y consciente de lo que se está haciendo en ese momento? Ujú. Es lo que se llama el campo mórfico, esa conexión que Perfecto. tenemos, e incluso, por ejemplo, la telepatía, ¿no? Bueno, entre telepatía o potencial transferido, ¿no? Hay también emisiones magnéticas que provocan nuestro cuerpo y provocan nuestro sentir, ¿no? Nuestros sentimientos y nuestras emociones.
Entonces, esta relación que tenemos en un grupo tiene una ventaja, está unificado. ¿Por qué? Porque hay amistad, porque hay hermandad, porque hay interés, todo esto es información. Entonces, el campo se va reuniendo, somos antenas repetidoras y bueno, pues ya nos vamos mandando el mensaje. Entonces, me parece que ese es un buen provecho que tiene y que yo observo en el grupo, ¿no? Por ejemplo. No, perdón, además este es un buen punto porque finalmente en este proceso de construcción del hipercampo, de acuerdo a la teoría sintérgica que maneja el doctor Greenberg, nosotros, los del grupo de neurosintergia, bueno, conformamos los que meditamos y de una u otra manera tenemos este vínculo, tenemos esta vibración, digamos, homóloga, porque eso es parte de los requisitos como para estar en un hipercampo cerrado. Estuve preguntando en los grupos de meditación y efectivamente hubieron efectos en unos más y en unos menos. En este sentido, las últimas meditaciones, las que se realizaron, el día de ayer en la noche, que obviamente no la di porque estaba tronadísima, y no tronadísima en el aspecto físico, sino todavía sentía la vibración de la montaña, ¿no? Para haber parecido como una antena en donde llega un rayo y te descarga toda la energía y vas de cabeza a pies, ¿no? Entrando de cielo a tierra, por decirlo de alguna manera. Y en el otro sentido, ¿no? La parte de las personas que estuvieron en estos grupos empezar a referir que nos vieron, que olieron la cueva, que estaban en ese proceso, de las cosas que se refirieron al finalizar el evento, ver, observar, experienciar, no ver ni observar, no es esa las palabras, experienciar las mismas cosas o cosas semejantes que nosotros tenemos. Pero sí me sumo como a la duda que tiene Manuel en términos de, ¿tú crees que esto sea repercutible, digamos, hasta para los que no están en nuestro mismo espacio cuántico? ¿En nuestro mismo espacio sintérgico? Sí, como has mencionado, unos más, unos menos, e incluso las personas que están viendo esta transmisión, que no están en los grupos, pueden sentirse identificados precisamente, ¿no? Y pueden llegar a ser perceptibles. Estamos transmitiendo emociones, sentimientos, y eso también es un hipercampo. Claro, entonces estamos en total, digamos, camino para una expansión de conciencia o una conciencia de unidad, digamos, general para toda la gente, general para todo el mundo, general para todo el universo. ¿Qué va a pasar con los que no se metan en este proceso? ¿Qué va a pasar? Bueno, eso es muy Es complicado, una buena ¿no? pregunta. Muy delicado, comprometedor, porque decir qué va a pasar, pues es como un augurio, ¿no? Yo creo que sería interesante invitar, ¿no? A que pues no se queden atrás, ¿no? Porque realmente estamos viviendo tiempos de mucha transformación, ¿no? Todo este año tan convulso, tan interesante, en donde hay tanta información, tanto miedo, pues precisamente nos hace reflexionar en cómo incluso podemos ser disidentes para salir de esta matrix, ¿no? De todo de este campo que realmente no nos beneficia y realmente nos invita a cuestionarnos qué es lo que queremos, ¿no? Yo creo que eso es lo que podemos alentar, que a través de estas dinámicas y la que ustedes gusten también, que funcione para que podamos estar en un campo unificado de otra frecuencia que nos vaya beneficiando, pues eso va acrecentando pues todo este beneficio para la humanidad, que como menciono, suena muy místico, muy bonito, pero realmente ese es el objetivo, ese es el objetivo, elevar esta frecuencia vibracional es estar en un estado de atención para generar realidades que ya en base a toda esta técnica, a todos estos conocimientos, son un desarrollo teórico. O sea, hay una explicación, no está dado al azar, no es porque seamos un grupo optimista, ¿no? Que vamos a meditar por el planeta, ¿no? Realmente sí se pueden lograr campos de esa interacción, ¿no? De estímulo sobre todo. Eso es, yo creo que lo más importante y trascendente que generan grupos que puedan
seguir compartiendo. Yo siempre he dicho, todo esto que no se quede solamente en los grupos, lo he dicho también en los grupos de contacto extraterrestre, en los grupos de tradición, que esto no se quede en una charla de grupo, sino que esto se pueda transmitir en las charlas de amigos, de café, de familia, generar el interés, porque precisamente ahí es donde está esa expansión de conciencia. Genial. Hay muchas personas que nos están siguiendo. Bueno, mando saludos a la gente que está en Facebook desde Neurosintergia y de la parte que se ha compartido ahorita esta transmisión, así como a la gente que nos acompaña vía Zoom. Los que tienen preguntas, podría ser el momento de empezarlas a enviar. Envíanlas vía texto, envíanlas en el chat para, bueno, estar en esta conversación que finalmente siempre que había estado en la entrevista con Leobardo la dirige y eso se ve muy fácil desde fuera. Sí. Pero estar cambiando papeles no es tan fácil, ¿no? Y creo que en eso también coincide Manuel. Oh, wow. Estamos aprendiendo de los maestros. Entonces, en este sentido, bueno, por eso es un doble honor, ¿no? Porque además de ser padrino de Neurosintergia, además estamos haciendo el papel al revés. Pero era algo que nos pedían en los grupos, saber cuál era tu opinión, ¿no? Tú que conoces tanto de todo esto. Y en ese sentido, no sé si tú y Manuel tengan alguna objeción en que le preguntemos a Genaro, no se puede escapar Genaro, ¿no? Que fue uno de los asistentes, que nos platique cuál fue su experiencia, porque igual nosotros podemos estar aquí en lo que yo le denomino que no quiero llegar, por eso finalmente me pongo a estudiar y a analizar sin intentar quitar esta parte de la expansión de conciencia, entrar en el de Braille. Entonces, que nos diga Genaro qué fue lo que pasó. Adelante, Genaro. Abre tu micrófono. Hola. ¿Ya me escuchan? Ya. Hola, Genaro. Hola, buenas noches. Leo, Ruth, Manuel, buenas noches. La verdad es que sigo todavía con esa sensación de ayer, de lo que viví, de lo que sentí, de lo que escuché también. Y escuchándolos hablar y preguntar, sigo igual, o sea, tengo las mismas preguntas que ya contestaron, que ya preguntaron. Y a mí lo que me dejó tocado es la sincronía que pude sentir con todos. La vibra que sentí al saludarte, Ruth. O sea, como que empezamos a conectarnos desde el camino, desde que yo iba hablando con Leo. Fue algo así padre, místico, no sé cómo llamarle, pero fue como una identidad con él, que no lo conocía, no tenía el gusto. Lo había visto en un video, que fue a través de él como llegué a ti. Fue padrísimo, o sea, la verdad es que creo que no recuerdo si le pregunté, oye, ¿por qué aquí y ahora estamos tú y yo platicando estos temas, no? O sea, como que una pregunta así muy específica. Y luego estando allá, también encontrar a una persona que encontré que yo veía y que, no sé, fue algo muy, muy raro. Y sí, yo seguía sintiendo que era un día muy especial, que teníamos que estar ahí los que teníamos que estar en ese momento. Incluyendo a mi hijo, que no estaba presupuestado que estuviera con nosotros. Fue muy... Como que la vivencia que tuve fue muy desde adentro, como desde adentro y de afuera hacia adentro. Fue algo padre. No sé, esas sensaciones que se sintieron, fue así como, sí, muy unificado, muy fuerte, que yo no lo había sentido, pero estando dentro de la cueva, era una atmósfera, no sé si sea correcto, les voy a decir, yo me sentía como en otra dimensión, como en un estado, no sé, ¿cómo le podríamos llamar? Como en un ambiente astral. No sé si sea correcto, he vivido algunas cosas así específicas donde el ambiente y la atmósfera cambia. Y sí, yo coincido mucho con Leo porque
íbamos preparados a un frío fuerte. No hizo frío, al contrario, como que el clima lo controlamos entre todo el grupo. Yo toqué las rocas y estaban heladas. En un momento toqué una roca y estaba helada, o sea, realmente, y mi temperatura la recuperé rapidísimo. Posteriormente, ya cuando salimos, dije, bueno, quise ponerme mi chamarra, realmente no hacía frío, no sentíamos frío, pero sí fueron unos climas muy interesantes. Y respecto a la conexión que sentí, fue muy especial porque yo creo que nunca yo había estado en una meditación grupal en presencia, físicamente. Lo habíamos hecho por Zoom y es totalmente diferente. Totalmente diferente. Y tuve una sensación muy interesante. Sí, los sonidos que he estado teniendo de repente, porque yo sí coincido con Leo, meditando y estando en silencio, como dice Madame Blavatsky, ¿no? Los sonidos del silencio, realmente hay unos sonidos muy específicos que yo ya he sentido y que lo siento. Y la vibración, pues también, o sea, fue así como estar recibiendo esa energía, que no la sé interpretar todavía, pero padrísimo. Esa sensación de la fuerza y de la centrífuga que yo sentía en la frente, fue la verdad muy, muy padre. Tengo una pregunta respecto, ¿tu hijo no ha meditado o sí ha estado en los grupos de meditación? ¿Qué experiencia tuvo él? Porque veo que estuvo igual, participó en todas las actividades. Me gustaría saber si él también te comentó algo, tuvo un cambio, qué fue lo que él experimentó con toda esta actividad. Sí, te puedo decir que está conmovido todavía. Lo fui a dejar hace rato a Querétaro, yo ya estoy en San Juan. Y lo primero que le dije, oye, Eric, ¿qué sigue? ¿Te gustó la meditación? Sí, sí quiero. Dije, bueno, entonces vamos a trabajar con Tania, ¿no? Pero la experiencia cuando nos levantamos, que fui yo, me acerqué a él, bueno, creo que primero asistí a una compañera, estaba muy conmovida, y me conecté con ella padrísimo, y compartí algunas palabras, luego me acerqué a Eric, y él vibraba, o sea, él decía que estaba temblando, pero no, yo lo toqué, y era una vibración, o sea, él se quedó como antena. Yo creo que al ser un joven, pues tampoco supo interpretar qué le pasó, vio los colores, el azul, y estaba así conmovido. Muy, muy, muy padre. Yo creo que haber vivido esa experiencia juntos nos une más, pero sí fue muy interesante para él. Yo también estaba como, al final dije, bueno, sí se integró, yo le dije, pues vas a ir, tú te mantienes ahí a un ladito, pero no, al final todo fluyó y creo que tenía que estar ahí. Y tenemos un nuevo integrante al grupo de meditación. Lo que no quiero es que se vaya a prestar a que estamos formando una secta. No. No, estamos buscando esta parte, como bien lo sabe Genaro, lo sabe Leobardo, estamos buscando la parte de la comprobación de que estos fenómenos no son magia, no son esoterismo, forman parte de un proceso físico, natural, normal, que finalmente no... el hecho de que tengamos esta experiencia no implica que renunciemos a nuestro plan avatar, ¿no? Ese avatar que va, trabaja, va al súper, ¿no? Se enferma, luego va al doctor, hace coraje, se le mete a los automovilistas. No, eso no. Aquí pura gente civilizada. Yeah. Entonces, en ese sentido, pues a mí me encanta todo lo que están diciendo. No puedo negar que en cierto sentido hay precisamente todo un enorme reto para entrar en el proceso de comprobación de estas cosas. Si bien es cierto, el doctor Jacobo Greenberg fue un enorme visionario, además de que fue un maestro muy bueno, ¿no? En términos de las partes que él iba desarrollando y que en algún momento vivenciamos en el laboratorio, poder tener la posibilidad con la expansión de la tecnología que tenemos ahora para verificar alguna de estas cosas. Tú mencionaste, Leobardo, la parte de la telepatía, que es la comunicación directa, la comunicación humana, ¿no? Poderla comprobar a través de empezar
empezar a replicar los experimentos que hacía el doctor, más sumarse a la parte de la tecnología. Y en este aspecto, bueno, pues creo que hay algunas ideas, ¿o no, Manuel? Muchas ideas. Lo que aterrizo con Leobardo y que estoy al 100% de acuerdo es de toda la parte de cómo nosotros tenemos la perspectiva del holograma, ¿no? Donde podemos elegir o tener esa realidad y poder, a ver cuál es la que estamos en este estado, en esta presente, y también el estado de presencia, en el poder estar en nuestro entorno, en el poder ser consciente de lo que estamos trabajando, lo que estamos haciendo, hace que nosotros estemos más en atención, tanto en nuestras actividades como en lo que tenemos que decidir. Eso podría ser un gran aprendizaje de mi parte y pues mucho más que sentir esa experiencia y empezar ya a fluir, empezar a generar, no empezar explicar que poco a poco, como ya bien lo dijiste, si en el video que se experimentó es de empezar a ser consciente de lo que estamos haciendo y ya después le buscamos una explicación lógica que todo se llega a saber, ¿no? Todo tiene como un principio, un fundamento y que esperemos llegar en este proceso que se está formulando. Y yo le Recordemos, preguntaría a Leobardo, perdón, Leobardo, sí, dime. ¿viste la sincronía con la presentación del libro Los Cristales de la Galaxia? Exactamente. Sí, eso fue también un regalo maravilloso, porque, bueno, invitar a todas las personas que ven también la transmisión a que puedan adquirir ese libro que es el libro inédito del doctor Jacobo Grinberg, que se ve involucrado en una novela que también, es como inicia el documental de Ida Cuellar, que se involucra también con temas cósmicos, que también es un tema muy interesante, pero fue una sincronicidad también muy interesante, es decir, como que esa conciencia unificada en la que todavía nos está acompañando el doctor Greenberg, pues va precisamente apoyando, va de la mano, yo creo que son cosas muy, muy interesantes a reflexionar. Sí, efectivamente. En este sentido, y además, vamos a irnos a otra sincronía más particular. La sincronía entre tú y yo en esta parte del proceso. ¿Cómo la viste? ¿Cómo la viviste? ¿Cómo la observaste? Nada es al azar, todo es causal, no casual. Sí, realmente no. Todo está íntimamente ligado, ¿no? Tú le das la continuidad al trabajo del doctor Jacobo Grinberg, todo lo que él me viene revelando, ¿no? A través de su trabajo y de mi propia investigación. Una es la investigación que trabajo en difusión, pero también hay un trabajo muy íntimo, hay un trabajo muy personal. Hace un momento estaba mencionando, estaba por mencionar esta parte del doctor Jacobo que se involucraba con la mente de los meditadores, la mente de los sabios de las medicinas, ¿no? Como Pachita, por ejemplo. Entonces, realmente sí hay un vínculo, ¿no? Esta parte que yo intento, ¿no? También desde mi experiencia explicar, ¿no? Porque lo decimos en broma, pero somos capricornianos, ¿no? Que realmente vivimos cosas místicas, pero le damos pie a poderlas explicar, porque todo tiene una explicación. Lo místico fue científico y lo científico fue místico, es decir, nada estaba separado. Entonces, esta sincronía de estar pues encontrándonos también, pues es darle ese impulso precisamente a dos aspectos de dos caminos que se pueden verificar y que están latentes para poder seguir dándole un impulso, ¿no? Yo creo que me parece que es la mayor parte de las sincronías que estamos haciendo en este puente, ¿no? Trabajando conjuntamente. Perfecto. Pues ya casi estamos terminando nuestro programa. Pues definitivamente no sé si quieras agregar algo más, Leobardo, con respecto a esta experiencia que se nos esté pasando y que sea importante dar a conocer. Pues un resumen rápidamente es que es muy importante seguir con la disciplina, con este entusiasmo y pasar del entusiasmo a seguir practicando, a seguir vivenciando,
para tener las mayores certezas. Siempre he dicho, no hay verdades absolutas, sino que nosotros ampliamos nuestra percepción primeramente con el cuestionamiento, el sano cuestionamiento, porque también hay veces que se niega por negar, ¿no? De que las cosas no existen y que por eso, porque la ciencia dice que no. El hecho es precisamente, no porque la ciencia no lo observe, no existe, ¿no? Pero la experiencia nos hace esos grandes místicos científicos. Y bueno, pues la invitación siempre a continuar con la disciplina, la que nos haga mejores personas, y lo que nos haga mejores personas nos va a generar pues esa nueva sociedad que estamos reconstruyendo, ¿no? Realmente eso es lo que va a estimular este año también. No sé si nos vayamos a reunir en otra ocasión, pero realmente también compartir que este año, sea lo que sea, hay que tomarlo mejor, hay que seguir impulsando, creando estas realidades con las herramientas que se tienen, y no importa la disciplina, yo creo que todo suma para, precisamente para crear esas grandes realidades, y pues desearles pues lo mejor para este fin de año, y que algo viene muy importante para el siguiente año, que es desvelar muchas cosas, se van a caer muchos paradigmas, y precisamente en base a estas prácticas van a ser ese impulso para poder entrar en las realidades que realmente vamos a quitar ese velo el próximo año. Eso ténganlo por seguro. Gracias. No, gracias a ti por haber hecho posible este pues evento que fue muy especial, fue muy dinámico. Le agradezco también el testimonio que da Genaro de él y de su hijo, de Eric. Un saludo a Eric también. Y bueno, pues por mi parte, pues agradecerles a ambos, agradecerte a ti, Leobardo, por compartirnos toda esta experiencia. Muchísimas gracias, Ruth, Manuel, y a todo el grupo que estuvo presente, que como lo escribí ahí en Facebook, fueron quienes crearon la magia. Realmente la magia es crear realidad propia, y gracias. Fue un honor estar con ustedes, y que no sea solamente en esta ocasión, que haya más oportunidades de vivir en otros lugares, porque Tepoztlán fue uno, y quizás es el inicio de un estímulo a grandes proyectos. Muchísimas gracias. Esperemos así sea, ¿no? El primero de muchos, y de igual forma decirle a todos los que nos están observando, que nos ven desde Facebook, que están conectados por Zoom, que nos sigan desde Neurosintergia. Estaremos compartiendo todas estas experiencias. De igual forma, ingresar a los grupos de meditación, a ver la parte de las masterclass, que ahí estaremos depositando nuestro granito de arena en todo lo que estamos haciendo como comunidad, y que todo es para ustedes, y que estamos esperando, ¿no? En aprender todos y empezar a generar nuestra realidad, ¿sale? Gracias por estar, gracias Genaro, Leobardo, Ruth. Gracias, nos vemos pronto. Un abrazo fuerte, fuerte, fuerte a todas, a todos. Nos vemos en los grupos de meditación. Chao. Bye, bye.